Hola, bienvenidos a mi canal Aprendemos de Todo. En esta segunda parte de la explicación de la epistemología de la didáctica de las ciencias sociales de Alicia Camilloni, vamos a ver los problemas que ella plantea que deben ser resueltos y vamos a hablar de la teoría de la enseñanza de las ciencias sociales. Bien, en el video anterior, en la parte 1, vimos las inquietudes que ella plantea sobre la didáctica en las ciencias sociales. Y ahora ella dice, ¿qué problemas debemos resolver? En primer lugar, ella dice, el establecimiento y desarrollo de criterios para la selección de contenidos disciplinares y no disciplinares para su transposición didáctica. El establecimiento y desarrollo de criterios para la selección de contenidos disciplinares y no disciplinares para su transposición didáctica. Básicamente lo que nos está explicando es qué contenidos dar, por ejemplo, en primer ciclo, segundo ciclo, tercer ciclo. Bien, otro de los problemas que hay que resolver es el manejo de la clase. ¿Cómo se va a trabajar o a concretar esa enseñanza? Tercero, la producción de materiales didácticos. Recuerden que la didáctica de las ciencias sociales se enmarca en la competencia del saber hacer, o sea, el contenido o conocimiento aplicado. Y en cuarto lugar, tener en cuenta los diferentes enfoques y teorías. Tanto los programas, dice ella, por ejemplo, el de Kuhn o Lakatos, les recomiendo que amplíen esta información en el canal, ¿sí? Programas de investigación. Así es la terminología completa. Y los paradigmas. Y dentro de los paradigmas encontramos todos los que son las corrientes o métodos de los procesos de enseñanza-aprendizaje, como el conductivismo. En el canal tienen, por ejemplo, el aprendizaje asociativo, Pavlov, después el cognitivismo, donde tenemos el desarrollo cognitivo de Piaget, los ambientalistas, los constructivistas, como Ausubel, Vygotsky, que está dentro del constructivismo social. Bien, ahora vamos a plantear la teoría de la enseñanza de las ciencias sociales partiendo de los conceptos que ella cree que son fundamentales, ¿sí? Recordemos que Alicia Camilloni realmente es una genia en estos aspectos y muy capacitada. Y también recuerden que estoy haciendo un resumen, ¿sí?, de estos contenidos. Bien, teoría de la enseñanza de las ciencias sociales. Y partimos de lo siguiente. ¿Qué tipo de conocimiento es el conocimiento didáctico? ¿Qué tipo de conocimiento es el conocimiento didáctico? Recuerden que para
impartir un conocimiento, utilizamos la didáctica porque nos ayuda a las técnicas y métodos para enseñar, ¿sí? La segunda pregunta, ¿cuál es la relación didáctica con otras disciplinas pedagógicas o no? Didáctica con otras disciplinas pedagógicas o no. La tercera pregunta dice, ¿cómo se construye el discurso didáctico? Recuerden que las ciencias sociales es una disciplina donde muchas veces el docente lee. Entonces, lo que nos quiere expresar Alicia Camilloni es cómo hacer para que esa lectura sea un discurso didáctico y el niño pueda construir el aprendizaje cuando escucha al docente, y ese discurso debe ser objetivo. Otra de las preguntas que plantea es qué relación se establece entre el discurso didáctico y la práctica pedagógica. ¿Qué relación se establece entre el discurso didáctico y la práctica pedagógica? O sea, cuando ese discurso es llevado al grado, cuando ese discurso se implementa, ¿qué relación establece con el discurso que realmente tendría que ser en el proceso? ¿Qué papel juegan los valores en la teoría de la didáctica? Juegan los valores en la teoría de la didáctica de las ciencias sociales. Cuando contamos una historia, tenemos que ser objetivos en tal cual sucedió, ¿sí? O un proceso social. Y los caracteres normativos, el carácter normativo es un obstáculo, dice. Bien, partiendo de todas estas preguntas, ella desarrolla que existen dos niveles en esta problemática que ahora los vamos a escribir. Luego ella intenta desarrollar la solución de estos problemas en todo el capítulo, ¿sí? Y los dos niveles, dice que la problemática se centra en dos niveles. El primer nivel dice, ¿qué características debe asumir la didáctica de las ciencias sociales en la didáctica general? ¿Qué características debe asumir la didáctica de las ciencias sociales en la didáctica general? Les recomiendo que vean el video de didáctica específica y didáctica general de Alicia Camilloni. Y el segundo nivel es más específico, ¿qué y cómo enseñar en el dominio de las ciencias sociales? ¿Sí? Este nivel es específico y dice,
qué y cómo enseñar en el dominio de las ciencias sociales. Bien, en el próximo video, que es bastante largo, ¿sí? Vamos a hablar de la didáctica de las ciencias sociales como disciplina, ¿sí? Porque ella defiende que debe ser una disciplina. Y luego, en el próximo, vamos a hablar del enfoque de las ciencias sociales en la didáctica. Bien, espero que les sirva el video. Si tienen alguna duda, por favor comenten, suscríbanse para recibir más material y suscríbanse. Muchas gracias. Adiós.